Dios les bendiga. Este es un día maravilloso que hizo el Señor y vamos a estar llevando la palabra del Señor. Mi esposo va a estar predicando en breve. Y yo quiero cantar este cántico que te invita a caminar con Jesús. Amén. Y desde Manatí, Puerto Rico. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me libró, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. ¿Sabías que como cristiano estás en guerra y que tienes tres enemigos poderosos? En una pequeña serie quisiera compartir contigo información sobre esos tres enemigos poderosos, porque para vencer a un enemigo es necesario conocerlo. Y en esta predicación quisiera hablarte de uno de esos enemigos que es como un león que está alrededor buscando a quien devorar. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla de ese enemigo. Y el apóstol dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Satanás es real. A través de la historia se han elaborado diferentes leyendas y cuentos y cosas que en realidad no son ciertas, pero sí es cierto, nos afirma la Biblia, de que esta criatura espiritual es una realidad. A pesar de las muchas ideas, figuras y leyendas que hayamos
tejido en torno a esta figura. Era un ángel hermoso, dice la escritura, llamado Luzbel, pero ese ángel cayó y fue destituido de la gloria de Dios. Y en Apocalipsis nos habla sobre su caída y nos dice que en el capítulo 12, versículo del 7 al 9, nos dice que se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y éste a sus ángeles. A su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Es un ángel caído que arrasó con una parte de los ángeles en el cielo. Y esos ángeles se convirtieron entonces en demonios. Pero sabes, es un ser que no es ni omnipotente ni omnipresente y está bajo el dominio y la autoridad de Dios. Tiene una libertad limitada para influir sobre la tierra. Y uno de los ejemplos lo podemos ver cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás tiene que pedir permiso para poder tocar a uno de los siervos de Dios. Y otro ejemplo lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Siervo fiel, que mantiene su firmeza y su creencia en mí. Y Satanás le dice, bueno, no en balde te sirve, tú le has dado de todo, tú lo has prosperado, tócalo y verás cómo reniega y cómo se aparta de ti. Y vemos en el libro de Job cómo Job pasó por diferentes calamidades, cómo perdió todo lo que tenía, o casi todo lo que tenía, pero mantuvo su fe firme en el Señor. Se mantuvo creyendo en Dios, a pesar que por momentos dados estaba turbado, en momentos dados no comprendía por qué le sucedían todas esas cosas, pero él se mantuvo firme en el Señor. Y cuando nosotros vamos ahí, a ese pasaje de Primera de Pedro, vemos la clave de vencer a Satanás, ese enemigo astuto, engañoso, que procura matar, hurtar y destruir nuestras vidas. No quiere tener misericordia ni piedad para con nosotros. Él lo que busca es tumbarnos, descarrilarnos, destruirnos, atarnos. Y el cristiano está llamado a vencerlo, a no ignorar sus maquinaciones. Y el apóstol Pedro le da en esa carta universal una serie de exhortaciones. Y una de ellas gira en torno a echar toda nuestra ansiedad sobre él. Y él sabía que podríamos dormirnos. Bueno, echamos toda nuestra ansiedad sobre él, pues entonces debemos estar tranquilos y confiados. Ok, sí, es bueno estar confiado en el Señor, pero eso no quita que tenemos que estar sobrios, alertas y estar pendientes a ese enemigo que tenemos a nuestro alrededor que busca destruirnos. Lo primero que el apóstol nos dice es que debemos estar sobrios. Una persona sobria es una persona que está en sus 5 sentidos, que está alerta, que no hay nada que esté influyendo o nublando su pensamiento, de tal manera que si ocurre algo puede responder rápidamente
puede responder eficazmente y no hay nada que entonces va a nublar su juicio, va a nublar su visión, lo que escucha, no va a ser fácilmente engañado. Y el cristiano tiene que andar de forma sobria en sus 5 sentidos, tener dominio propio para poder estar al tanto de que una guerra puede ser librada en un momento a otro. Una batalla en un momento inesperado se puede librar. Estamos en una reunión con familiares y sucede una discusión. Y en medio de esa discusión, nosotros tenemos que estar alerta y estar conscientes de quién es el verdadero enemigo. Porque si perdemos de perspectiva de que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, dice la Escritura, sino contra potestades, contra principados en las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si estamos conscientes de que nuestra batalla no es contra nuestros familiares que se puedan oponer o que nos quieran mortificar o que quieran llevarnos la contraria, no. Nuestra guerra va mucho más allá de los compañeros de trabajo que nos quieren entorpecer o serruchar el palo, como dice, buscar hacernos caer, buscar hacernos tropezar, hacernos quedar mal ante el jefe. Nuestra guerra no es contra nuestros compañeros de trabajo, no es contra nuestros vecinos, es contra un león que es invisible, pero que está rondando, es peligroso y es astuto. Y su principal herramienta es el engaño. Y es importante, como le decía Pedro en su carta, que estemos alerta, que estemos con nuestros 5 sentidos claros. Si estamos, una persona borracha no está en sus 5 sentidos. Una persona que está bajo la influencia de drogas no está en sus 5 sentidos. Por lo tanto, bajo el efecto del alcohol, de las drogas, bajo el efecto de cosas que nublan el pensamiento, tú estás vulnerable. Tú estás vulnerable al ataque del enemigo. Y Dios no quiere que sus ovejas, que sus hijos sean presa fácil del enemigo. Otra de las cosas que nubla nuestros pensamientos es la ira, son las emociones. Cuando cuando nos airamos de una forma intensa, ¿sabes qué? Podemos hacer locuras porque no pensamos juiciosamente. Estamos cegados por el enojo, estamos cegados por la venganza, estamos cegados por emociones que no nos dejan pensar bien. Y hoy te invito a que primeramente, como dice la Escritura, estés sobrio. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos alerta, vigilantes, ante el enemigo que está alrededor nuestro buscando como un león a quien devorar. Tenemos que tener nuestros sentidos claros, pero también tenemos que estar vigilantes, en una vigilancia constante, sabiendo que detrás de cada situación que enfrentemos podría estar ese león procurando robar nuestra paz, matar nuestro espíritu, destruir nuestra familia, destruir nuestra iglesia, y nosotros no debemos, y lo repito, ignorar las maquinaciones de ese enemigo. La Biblia nos habla de que nosotros en este mundo no estamos en casa, estamos en medio de un lugar que está cegado por el enemigo de este mundo, por el mismo Satanás, que es el príncipe, dice la Escritura, de este mundo. Y
La primera regla que tienen los domadores de leones es que no pueden darle la espalda al león. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, no darle la espalda al enemigo, en el sentido de que no podemos bajar la guardia y decir no, no es tan peligroso nada. Eh, Tal vez lo que dicen algunos de que no existe podría ser cierto, porque no lo vemos. No, es real, es peligroso, es engañador y no podemos creerle sus mentiras. Tenemos que estar vigilantes. Y Pedro sabía esto de una manera, le tocó conocer esto de una manera difícil. ¿Por qué? Porque en el momento de estar alerta, vigilante, estaba dormido. Cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní y él llevó a sus discípulos para que oraran con él, al ver que ellos no oraron, sino que se durmieron, los despierta y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y, le dijo Jesús, mira, Satanás, a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Pero Pedro estaba confiado, no, yo no te negaré, yo no lo haré. Y en vez de orar, lo que hizo fue dormir. Nosotros tenemos que estar alertas y vigilantes en la oración. Estar pendiente a que alrededor nuestro hay una lucha espiritual. No significa que vamos a estar desde una posición de desventaja o de completa vulnerabilidad, no, porque tenemos a Dios con nosotros y está del lado de nosotros nuestro buen pastor y nuestro buen pastor nos cuida a sus ovejas, pero en ocasiones si nos descuidamos, nos vamos a desviar del camino, nos vamos a separar del rebaño y vamos a ser presa fácil del enemigo, pensando de que en otro lado hay mejores pastos y hay pastos más verdes, hay pastos más sabrosos. Cuando estás con el rebaño bajo el cuidado del pastor, entonces vas a estar en un lugar seguro. El apóstol nos habla más, nos dice que tenemos que estar sobrios, alertas, vigilantes, pero también nos habla que tenemos que resistirlo, resistir al león, resistir los ataques del enemigo, resistirlo como firmes en la fe, firmes en la verdad de la Escritura. ¿Cómo fue que Jesús resistió la tentación? Si no fue por la palabra de Dios. Y ante los ataques de Satanás, que eran dirigidos también y cargados con la palabra, pero una palabra distorsionada. Jesús entonces le cita la Escritura y pudo vencer la tentación, pudo vencer al enemigo. Y allí donde Adán y Eva cayeron, él pudo mantenerse firme. Y tú y yo vamos a poder resistir y mantenernos firmes si nos mantenemos en el Evangelio, si nos mantenemos en la palabra de Dios, si nos mantenemos escuchándola, entendiéndola, entendiendo ese Evangelio, cómo podemos aplicarlo en las diferentes áreas y situaciones de nuestra vida, de tal manera que el enemigo no gane ventaja en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Tenemos que rechazar todo dardo de fuego del enemigo y no dejar que él gane ventaja en nuestro corazón. Resistir firmes en la fe. Y en Santiago lo habla también, que nosotros tenemos que resistir, pero primero nos dice que tenemos que someternos pues a Dios, resistir al diablo
y él huirá de vosotros. La clave para que Satanás huya después de nosotros haberlo resistido es que primero nosotros nos hayamos sometido a Dios. No podemos ejercer autoridad espiritual si no estamos bajo la autoridad de Dios. Es clave. Cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios sobre la guerra espiritual y sobre ponernos toda la armadura espiritual, de tal manera que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo y en el día malo permanecer en pie, sabes que primero le habla sobre el someternos los unos a los otros. Es interesante porque antes de hablarle de guerra espiritual, le habla de que tenemos que estar sometidos los unos a los otros. Porque si no hay sumisión, si no hay sometimiento a la autoridad, no podemos ejercer autoridad espiritual contra Satanás. Es clave. Tenemos que resistir. Ante la tentación tenemos que huir. Huir como huyó José cuando la esposa de Potifar lo estaba acosando en medio de una tentación sexual. Él huyó. Pero cuando somos atacados por el enemigo y su blanco principal es hacernos dudar de la palabra que Dios ha dicho, ese fue el arma que utilizó contra Eva, con que Dios os ha dicho. Y continuamente va a venir a nosotros y nos va a estar diciendo, con que Dios te ha dicho. ¿Cómo va a ser? ¿Tú crees eso? Nos quiere hacer dudar, pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe, resistirlo. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor nos digan lo contrario, tenemos que resistir firmes en la fe. Aunque vengan calamidad, aunque la pandemia empeore, nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Aunque se levante oposición de los más cercanos, de familiares, de personas que antes decían ser nuestros amigos y ahora nos están atacando y nos están traicionando, mantente firme en la fe y recuerda que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra un león que está rondando y que quiere destruir tu vida. No cedas, no cedas a sus chantajes, no escuches su voz cuando te dice que ya no vales nada, que ya no vas a tener el perdón de Dios, de que no vale la pena seguir esforzándote en la gracia. No, la Escritura nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, cree en esa palabra. Y si has pecado, cree que si te arrepentiste de todo corazón, tienes perdón. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Cree en la palabra del Señor y vive confiado en sus promesas. De que no sabes cómo se va a solucionar el problema que enfrentas. No claudiques en tu fe. Sigue confiando de que si pones a Dios en primer lugar y buscas primeramente el reino de su justicia, las demás cosas Dios las traerá por añadidura. En su tiempo, en su forma, Él lo hará. Créelo. Cuando Satanás venga rondando alrededor de tu casa y quiera traer disensión, conflicto, no cedas a sus ataques. Y recuerda que en esta lucha no estamos solos. Una de las cosas que el apóstol llama la atención a los creyentes que estaban pasando por pruebas, por persecución, le estaba diciendo, miren, recuerden, ustedes no son los únicos. Hay otros que están pasando por pruebas también en otros lugares, otros creyentes están pasando por las mismas aflicciones.
Y Dios le está dando la victoria y a ustedes también le ha de dar la salida. En medio de esta lucha, recordemos que tenemos una iglesia que también en otros lugares, en otros países, están librando luchas espirituales. Y Dios les está dando la victoria. ¿Por qué a nosotros no también? A nosotros también nos dará la victoria por encima de toda arma que se levante contra nosotros. Recuerda, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si te mantienes bajo la autoridad y mantienes tu fe puesta en el Señor y tu vista puesta en aquel que nos hace más que vencedores. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos exhorta a estar sobrios, a estar alertas, a resistir al enemigo. Señor, a creer en tu palabra, Señor, a mantenernos firmes en la fe y en las enseñanzas que hemos recibido y en las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Señor, que vivamos confiados en ti y no ignoremos las maquinaciones de nuestro enemigo que quiere matar, hurtar y destruir nuestra familia, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestros jóvenes, nuestros niños. Señor, que podamos, Señor, librar esta batalla en oración, que podamos librarla, Señor, creyendo en tu palabra, escuchando el Evangelio, entendiendo las implicaciones de ese Evangelio en nuestra vida y encarnándolo en nuestro ser, de tal manera que podamos entenderlo de una manera eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que el Señor te dé la victoria.